La humanización para nosotros es un reto fundamental y así pensamos que debe funcionar en los sistemas sanitarios. Posiblemente en nuestros últimos tiempos el hecho de haber vivido periodos tan complicados últimamente nos ha hecho percibir la necesidad de tratar a los enfermos mucho más como personas y no solo centrarnos en la calidad científico-técnica, pues es clave para que ellos perciban un trato humano y que les ayuda a superar las enfermedades con mucha mayor facilidad. El servicio de farmacia del hospital cuenta con una unidad, un área de pacientes externos, en la que se dispensan medicamentos de uso hospitalario a pacientes que no están ingresados. Y se realiza además un control y un seguimiento para detectar posibles problemas relacionados con esa medicación que pudieran surgir. Y sí que nos habían expresado eso, que a veces se le pedía al paciente que viniera a recoger un medicamento a farmacia y eso era una dificultad muy importante. Entonces, para este grupo de pacientes se ha puesto en marcha el envío de la medicación a domicilio. Entonces, actualmente, pues cuando el paciente nos lo demanda o nosotros detectamos esta necesidad, lo que hacemos es derivar al paciente a las trabajadoras sociales pues para que valoren su caso concreto. Entonces, si cumple pues una serie de criterios, entonces le enviamos la medicación al paciente a su casa y bueno, hacemos pues lo que es la atención farmacéutica vía telefónica. Entonces, lo que establecimos es que nosotros recibimos nuevamente un mail desde farmacia que nos explican, nos ponen los datos del paciente del que se quiere la valoración social. Nosotros recogemos toda la información, identificamos los indicadores de riesgo, que ahí pueden entrar pues desde vivir en un núcleo aislado con dificultad de acceso a servicios, no tener red social de apoyo, ya sea familiar o de amigos, tener dificultades económicas que hacen que coger un medio de transporte sea difícil. Una de las instituciones con las que trabajamos es la Cruz Blanca, que son pacientes que están institucionalizados, y con estos pacientes lo que hicimos fue establecer un sistema de entregas programadas de forma mensual y así logramos pues, un mayor control de la medicación de estos pacientes. En nuestro caso trabajamos con gente en riesgo de exclusión social y tenemos a 20 residentes con VIH-Sida con tratamiento antirretroviral. Entonces, ahí el contacto con el hospital. Yo soy la persona encargada de los acompañamientos médicos y el que viene a buscar la medicación para ellos. Nosotros antes solicitábamos la medicación al hospital a través de correo electrónico. Entonces, mensualmente mandábamos un correo para decir los tratamientos que necesitábamos. Ahora son ellos los que nos hacen las programaciones, la verdad que a nosotros nos va genial. Nos dan todas las fechas en las que tenemos que venir a buscar los tratamientos, para nosotros es mucho más cómodo y ya no tenemos que preocuparnos de nada. Cada persona tiene su tratamiento, entonces ellos sí que llevan el control, lo llevan desde el hospital, saben cuándo la persona necesita tratamiento, entonces nos lo citan. Para nosotros es muy cómodo porque nos citan una vez a la semana y bueno, pues no tenemos que estar pendientes de cuándo necesita, venimos los miércoles a buscar los tratamientos y ya nos tienen preparados los tratamientos que necesitamos, nos viene genial. La consulta de enfermería es un espacio en el que se da acogida al paciente desde el inicio de su enfermedad y se le acompaña durante todo este proceso. Cuando llegan a la unidad, se reciben la consulta del oncólogo, donde se confirma el diagnóstico y se plantea el abordaje. En la mayoría de los casos es tratamiento con quimioterapia, que puede ser intravenosa o en su forma oral, pero también se puede abordar con radioterapia, control sintomático o muchas veces también procedimientos quirúrgicos, se amplían estudios y demás. Intentamos formar un ambiente de cordialidad y de confort en el que pueda transmitirnos estos sentimientos para nosotros darles cobertura para disminuir la ansiedad del paciente y establecer una relación terapéutica de confianza y seguridad que sirva para adaptar al proceso de su enfermedad. Yo llevo en tratamiento por 6 años y pico. 6 años ha hecho en marzo. Me operaron, un equipo estupendo. Y bueno, estaba todo el mundo preparado que yo no lo iba a superar porque era una cosa que fue y fenomenal, con sus pros y sus contras.
No entiendo a veces por qué no valoramos más el trabajo de los médicos, enfermeras. Bueno, ya sabemos que en todas partes hay de todo, pero la gente que de verdad tiene vocación te da la vida. Influyen muchas cosas, por supuesto, pero yo le tengo mucho amor a la vida. Quiero vivir, lucho por vivir. Es muy importante aprender a vivir con tu problema. Yo estuve un mes y yo pensé, pues sí, cuando salga de aquí me comeré un bocadillo de chistorra. Sí, te va a comerte un bocadillo de chistorra. Ya. Un caldito y poquito a poco. Pero yo hago todo lo posible e imposible porque esto funcione, y funciona. Pues soy técnico de emergencias sanitarias, trabajo en una ambulancia de urgencias y bueno, pues hace 4 años trabajando empecé a tener problemas de salud y bueno, pues me tocó. Simplemente es eso. Y bueno, pues empecé pues con un cáncer de colon y ya he tenido pues de hígado, de intraperitoneal y otra vez de hígado que estoy ahora dándome pues quimio y bueno, y lo que haga falta. Pero vamos, ya me ves que lo normalizo mucho y es como tiene que ser. La verdad es que pues yo creo que todo el personal sanitario tienen unas características pues excepcionales, ¿no? O sea, no solo vale valer, ponen mucho de su parte, hay que ser empático con la gente, hay que ser agradable, el cariño. Bueno, pues eso siempre ayuda a llevarlo mejor, ¿no? La verdad es que es muy importante el personal, el trato, pues a lo mejor en otras secciones, traumatología, claro que es importante, pero aquí es muy importante, ¿no? Yo siempre digo que tal como entras, sales, ¿no? Si entras con ganas, con alegría, tal, siempre sales, no así, pero bueno, se aproxima mucho. Si entras muy negativo, muy pocho, sales peor. Eso está claro. Yo lucho, hombre, es por mí, ¿no? Pero también por todos los que me rodean y me quieren, ¿no? Pues es así. No me gustaría darles un disgusto. Nuestro servicio de UCI del Hospital San Jorge es una UCI polivalente. Pues durante la época COVID todo cambió enormemente. Tuvimos que ampliar el personal. Hubo muchas personas que pertenecieron a nuestro servicio que llamaban para decir que ellas querían formar parte del proyecto, que ellas querían venir y ayudar. Ocupamos la acogida de quirófano y allí pusimos la sala como no COVID. Teníamos solamente 11 respiradores para nuestra UCI. Vinieron respiradores de muchos puntos, de protección civil, de hospitales privados, y tuvimos que dotar de material a toda esta cantidad de gente y de trabajo que teníamos. Para mantener un feedback y tener un poco de empatía con el paciente, tuvimos que hacer muchas otras cosas. Pues nos presentábamos, decíamos quiénes éramos, establecimos videollamadas, establecimos mensajes por WhatsApp con las familias, intentábamos que comunicaran con el exterior, ya que durante la época COVID ningún familiar pudo entrar en el hospital. Tuvimos que realizar diferentes intervenciones para que ellos se vieran apoyados aparte de por nosotras, que no nos conocían de nada, pero intentábamos cada vez hacer la cosa más familiar, ¿sabes? Tenemos una zona anexa a la UCI por la que se puede salir y ver todo que tenemos allí, el Cerro de San Jorge con pinos y por ahí. Entonces ya habíamos sacado a algún paciente cuando hubo oportunidad. Salíamos al exterior y al paciente le daba el aire, veía el exterior, comunicaba un poco pues que no estaba encerrado, ¿no? Salía a su libertad. En cuanto a los familiares, al principio no entraba ninguno. Pero luego ya cuando la cosa fue avanzando, decidimos que las familias podían tener contacto con sus pacientes aunque fuera mínimo. E incluso cuando veíamos que el paciente pues, no iba a salir, porque todos los signos lo indicaban, pues llamábamos a la familia e intentábamos que tuvieran una despedida.
Mira, cuando a mí me preguntan cómo me sentí durante la primera ola, y yo me sentí muy fuerte porque teníamos que atender a todos los pacientes que nos bajaban y para mí aquello era importante, que todo el mundo pudiera tener acceso a la UCI. Yo pensaba mucho que podían ser mis padres y entonces eso me hacía que tuviera mucha empatía con ellos, ¿sabes? Y que se sintieran también protegidos ellos. Pensamos en todos los pacientes, los que están sedados y los que no están sedados. Los que estaban sedados, pues bueno, mediante cartas o mediante WhatsApps o mediante teléfono era lo único que teníamos, la única conexión que teníamos con los familiares. Y eso lo teníamos que hacer nosotras, ¿sabes? No había intervención del paciente. Y los pacientes que ya estaban despiertos, pues bueno, allí es cuando hacíamos las videollamadas y esas cosas. Mi experiencia personal fue, pues, un momento de primeras, una sensación de caos y de intentar llegar a todo, intentar ayudar a todo el mundo y, bueno, poco a poco ir trabajando, sobre todo haciendo mucho equipo en la UCI y, sobre todo, tener muy claro que teníamos que ayudar a esos pacientes que llegaban a nuestra unidad y que lo más importante de ello era sacarlos hacia adelante. Pues otra iniciativa que hicimos en la UCI fue, por ejemplo, la creación de un vídeo. Y queríamos dejarles muy, muy claro que estábamos nosotros para cuidarles, que no se preocuparan, que eran como nuestros familiares y que aunque ellos no pudieran estar, venir y cogerles la mano, nosotros, aunque lleváramos el doble guante, seguíamos cogiéndoles la mano, seguíamos haciéndoles las caricias y seguíamos cuidándolos como si fueran de nuestra familia. Pues bueno, una de las iniciativas que desde el grupo de humanización y con el apoyo de todo el equipo de la UCI se hizo fue el enviar una carta de condolencia a todas aquellas familias que habían tenido un paciente fallecido por COVID en nuestra UCI. Bueno, pues el equipo de la UCI necesitaba, ¿no?, de alguna manera ayudar a esas familias a comenzar un poquito mejor el duelo, ya que muchas no se habían podido ni despedir de sus familiares. Los pacientes habían fallecido con nosotros. Y bueno, la verdad que las familias se sintieron reconfortadas y así nos lo han hecho saber, ¿no? Agradecieron muchísimo esta carta. Y bueno, yo creo que fue una buena iniciativa que además la hemos seguido manteniendo. En la unidad de urgencias el primer contacto es con el servicio de admisión, donde se dejan los datos, hay que presentar la tarjeta sanitaria y el DNI. Y de allí ya se divide entre los pacientes con posibles síntomas de COVID con los que no lo son. Entonces, si tiene sintomatología compatible con COVID, va directo al box, y si no es así, si tiene otro tipo de patologías, pasa al sistema de triaje, que es un sistema en el que se trían los síntomas que te cuenta el paciente. Según esos síntomas hay una prioridad, una priorización en la atención. No es lo mismo un paciente que viene con un posible infarto, que hay que atenderlo ya, que un paciente que viene con un esguince leve de tobillo, pues que bueno, que se puede demorar esa asistencia. El paciente llega a urgencias con miedo, llega con ansiedad, llega con unos síntomas que le preocupan y le han hecho acudir a un servicio de urgencias hospitalarias, y entonces eso también hay que saber gestionarlo, y con la amabilidad se consigue mucho en ese sentido. Tienes que tratar a tus pacientes como te gustaría que un compañero tuyo tratara a tus padres el día que sean pacientes, ¿no? Tienes que intentar empatizar, pues eso, ponerte en su lugar, es muy importante. Aquí hay 2 códigos que están centralizados a nivel de Aragón en Zaragoza, en los tratamientos, que es el código ictus y el código infarto, pero siempre intentamos que antes de que el paciente se vaya a Zaragoza, siempre vea a sus familiares. Pues el darle la mano, poder despedirte de él, yo creo que es súper importante. Y también en vitales, antes de intubar a un paciente, y si la situación de salud del paciente lo permite, intentamos también que hablen con los familiares. Nos parece un paso importante que intentamos no saltarnos. Con los pacientes terminales, ya están con cuidados paliativos, cuando entran por el servicio de urgencias les proporcionamos un box incluso con puerta cerrada siempre que podemos, con presión negativa para protegerles por si están inmunodeprimidos. Intentamos que toda la familia pueda estar con ellos. Se trata de una manera especial incluso en la época COVID. Intentábamos que estuvieran siempre acompañados. Y si hay que ingresarlo, pues aligerar ese ingreso, que el paciente esté en urgencias las menores horas posibles. Cuando un paciente entra en vitales, ya sea inconsciente o en un estado muy, muy, muy malo, y ese paciente sale adelante y hablas con la familia y te informas posteriormente, en los días posteriores, de cómo ha evolucionado ese paciente y todo va bien, la palabra que lo define es euforia.
porque ese es nuestro trabajo y a veces, aun viéndolo muchas veces, aun habiendo trabajado mucho tiempo en urgencias, es que la medicina nos impresiona hasta a los sanitarios. El cómo puede entrar un paciente a la sala de vitales y cómo puede estar 1 o 2 horas después, que a veces esperamos siempre que los finales sean buenos, no siempre son buenos. Pues igual que te pegas un pequeño lloro cuando un paciente no va bien, pues también hay que saborear cuando las cosas van bien, para buscar un equilibrio emocional. Bueno, mi unidad de hospitalización es una unidad que siempre ha sido medicina interna y digestivo y que de repente, de la noche a la mañana, más o menos en marzo del 2020, se vio transformada en una planta de aislamiento COVID. Empezaron a ingresar pacientes, pero nos dimos cuenta que este paciente que venía con COVID era un paciente especial, porque venían con el miedo reflejado en la cara. Cuando ingresaban, pues venían con muchísimo miedo, muy preocupados por su situación, porque se encontraban mal. Entonces enseguida nos dimos cuenta que teníamos que hacer un esfuerzo, un gran esfuerzo, por estar mucho más cerca de ellos y que, por supuesto, teníamos que cubrir ese vacío que no iban a tener durante muchos días, no iban a tener cerca a ningún familiar, a ningún allegado. Claro, ingresaban como 2 tipos de pacientes. Por un lado teníamos a pacientes que estaban muy enfermos y nuestra relación con ellos pues, se tenía que limitar a un contacto físico, a un darles la mano, aunque no nos veas en la habitación, estamos en el pasillo, vamos a estar vigilándote continuamente, no te sientas solo. Y luego teníamos otros pacientes porque estaban mejor y con ellos ya establecíamos pues, una comunicación, pues una buena comunicación y hacíamos una relación con ellos. El hospital nos proporcionó unas tablets que la verdad fueron como una tabla de salvación para todos estos días. Y bueno, pues eran momentos muy, muy emocionantes porque muchos de ellos no habían visto nunca una videollamada. Entonces les gustaba mucho verse, querían tocarla, iban a tocar ahí con la mano, con el dedo. No lo toques, no lo muevas, déjalo así. Y era muy gracioso. A veces te decían, oye, ¿y esto? ¿Y esto vale para hablar con todo el mundo? Pero, ¿y esto dónde lo venden? Pero bueno, con las videollamadas, pues luego se encontraban más animados después de verles y de hablar con ellos. Hubo momentos horribles, de muchísimo trabajo, que no pudimos llegar a todos, ¿sabes? Y eso también es verdad, ¿eh? Hubo momentos en el que, jolín, entrabas en la habitación y estaba muerto. Pero intentábamos llegar a todo lo que podíamos. Y en la medida de lo posible, cuando veíamos que estaba en los últimos minutos, estábamos ahí, porque estaba solo y porque empatizábamos muchísimo y pensabas, es que puede ser mi padre, podría ser mi padre. Las personas mayores que no pueden comer solas, les teníamos que dar nosotras la comida, asearlos, ayudarles a levantar, pues todo eso. Hay veces que hay familiares que pueden hacerlo porque vienen y lo hacen, pero en este caso era imposible. Entonces, eso, claro, requiere más tiempo para nosotros también porque a lo mejor en una situación normal pues tienes un paciente o 2 que por lo que sea está solo y tienes que ayudarle en esas cosas, pero en este caso eran más, con lo cual pues entre todos, entre nosotras las auxiliares y las enfermeras, pues te repartías el trabajo y lo hacías y ya está, ¿no? Me ingresaron por una neumonía por COVID en el Hospital San Jorge y me quedé, claro, 17 días ingresada. Entonces, pues claro, no ves la gravedad de cómo te encuentras hasta que no te ves impedida de que no puedes avanzar si no llevas el oxígeno. Mientras tanto se murió mi padre, que yo estaba ingresada, pero tienes que seguir adelante y como tienes que seguir adelante y salir, pues dejas de pensar en eso. Entonces algún médico te traía, a lo mejor le regalaban alguna pasta, pues un dulce, pues es una manera. Yo soy muy golosa y entonces pues te traía alguna pasta pues para
para ayudarte un poco. Y cuando me dieron el alta, claro, me tenían que operar del cáncer de mama y me dijo la médico, ala, dice que ahora ya estás muy bien, dice, ahora te queda lo peor. Y la verdad es que yo pensé, Dios mío, ¿qué es lo peor? Porque en realidad con el COVID lo pasé peor que con la quimio. Entonces, bueno, luego ya sales, ya te vas recuperando. Perdí mucha masa muscular y me costó recuperarme. Pero bueno, ahora estoy estupenda y con fuerza para adelante. En la unidad de oncología prestamos asistencia a pacientes y en un proceso muy especial y muy delicado, que es el proceso último de la despedida y bueno, pues el que llamamos también el proceso terminal. Lo que pretendemos es atender necesidades, pues como muchas veces de conversación, medidas de confort, de sensibilidad, y nuestros cuidados pueden ir incluso desde las dosis de morfina y cambios posturales hasta conversaciones, silencios, iluminación, el ruido, poder disminuirlo, y todo esto encaminado a que sean medidas confortables, tanto para la persona como para su familia. Cada persona tiene su tiempo. Hay personas que están más días, otros procesos que van más rápido. Conocemos la situación y acabamos conociendo a los familiares. Luego ellos también pues tienen muchas preguntas. Sobre todo es la pregunta de cuándo va a ocurrir, cuándo va a ser el momento. Y realmente nadie lo sabe. Nosotros no lo sabemos tampoco. Pero sí que, bueno, pues vas viendo un poco cómo esa persona poco a poco pues va dejando este mundo y es algo que se palpa, y los propios familiares llega un momento que lo entienden, y lo entiendes o lo ves, y es bonito cómo a veces se genera esa propia reunión alrededor de la cama del paciente y están todos juntos, cómo le acompañan, y se respira un ambiente de paz, de tranquilidad y sobre todo pues, de mucho amor. Cada paciente es único y por lo tanto su muerte también lo es. Pues el servicio de hemodiálisis es el servicio donde acuden los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio avanzado, que ya cuando entran en nuestro servicio es porque ya están en fase terminal. Entonces es una manera de poder tratar a esos pacientes. Tenemos a los pacientes que hacen diálisis peritoneal, que estos pacientes son los que se hacen el tratamiento ellos en su domicilio a través de un catéter, y así como en la hemodiálisis lo que hace la función de los riñones es el dializador, el filtro, tienen que venir sí o sí a hacerse su tratamiento, y así a lo largo de su vida hasta que por fin, si son candidatos, se les puede trasplantar. Estamos con ellos en todo momento, a lo largo de toda la sesión de diálisis, ofreciéndoles nuestros cuidados, ayudándoles en todo lo que necesitan, porque no es solo conectar a ese paciente, que todo vaya bien durante la sesión, desconectarlo y que se vaya, sino que también conlleva el que nos pueden pedir ayudas, consejos, nos pueden necesitar pues porque son pacientes que se les piden pruebas y se las tenemos que agilizar, pasamos muchas horas con ellos. Entonces no son pacientes de paso, sino que hacemos vínculo con ellos, y cuando ellos sufren, nosotros, aunque parezca que no, sufrimos con ellos. Teníamos un paciente COVID. Bueno, la verdad es que nosotros hemos recibido a los pacientes que ellos venían de su casa, que no sabíamos qué contactos habían tenido, que al que salía positivo ya sabías que era un ingreso en planta seguro, claro, y vigilar a todos los que habían estado, pues las enfermeras que habían estado los días anteriores dializándolo, los compañeros de Vox, y aún así, habiendo tenido pacientes que han debutado estando en diálisis, han debutado con COVID, ningún otro paciente de la sala se ha contagiado estando en sala. Mira, cuando un paciente empieza a dializarse, pues hombre, contentos, la verdad, no está ninguno. Porque al fin y al cabo lo que tú tienes es una enfermedad terminal que si no te dializas, falleces en poco tiempo.
¿vale? Entonces, la mayoría de los pacientes también depende mucho del carácter que tienen, pero claro, vienen con un ánimo un poco bajo. Entonces, tú intentas animarlos, intentas explicarles que dentro de lo malo tienen una enfermedad, pues de los 4 órganos vitales que tiene el cuerpo, que es el único órgano que tiene una máquina que puede suplir la función y que le permite vivir. Pero es cuestión de, pues eso, de irlos animando, de irles enseñando, de que no se acaba aquí, que la diálisis no se acaba aquí, que no es decir, pues como no puedo comer, no puedo beber, pues tengo una comunión, pues no puedo ir. No, pues puedes ir. Nosotros lo que intentamos mucho es que se den cuenta de que aunque estén en diálisis y se tengan que cuidar, que están vivos y que tienen que disfrutar de la vida y de la familia. Bueno, yo empecé el tratamiento con 27 años. Entonces, con insuficiencia renal crónica, me diagnosticaron así de urgencia y ya empecé con la hemodiálisis inmediatamente. Estuve 11 años trasplantado. Luego ya, pues claro, con el tiempo pasa y el órgano se va deteriorando, ya tuve que volver a la hemodiálisis. Es una enfermedad compleja, un tratamiento complejo, pero que hoy en día pues está muy bien desarrollado. Podemos llevar una vida bastante normal. Bueno, nosotros la relación que tenemos con las enfermeras es muy distinta a la que pueden tener en una planta, en un hospital, a la que uno va ahí, se rompe una pierna, se va a casa y ya está. Yo desde ese punto de vista, con tantos años que llevo, he visto fases bastante peores que la de ahora. En el sentido de que hay muy poca empatía, tanto con enfermería, con nefrología, con los médicos, pero hoy en día, afortunadamente, hay otra forma de ver las cosas y en ese sentido me considero bien tratado, muy bien tratado. Nosotros intervenimos teniendo en cuenta la perspectiva biopsicosocial de las personas. Claro, nos pueden llamar desde atención al paciente, como cualquiera de las especialidades médicas, como consultas externas, como servicio de urgencias. Entonces tenemos un trabajo que es muy dinámico. Entonces, nosotros eso, pues trabajamos, hacemos un estudio del paciente, hacemos entrevistas, recogemos información. Nosotros aquí hacemos una valoración, se hace un diagnóstico social, se hace un plan de intervención. En nuestro trabajo diario, en la red, que siempre decimos la red social, es fundamental, porque, tanto si está como si no está. Quiero decir, porque si en la ausencia de red hay que buscar otros apoyos para la persona, para el paciente en concreto que está hospitalizado. Entonces es verdad que a veces, según qué situaciones están los pacientes, hay dinámicas familiares que se mueven. Familiares o de amistad, o sea que eso, yo insisto con lo de la red, pero es que es muy importante la red que tienes alrededor. Este Hospital San Jorge se caracteriza precisamente por toda la coordinación. Entonces nosotros, nuestro trabajo desde el punto de vista social, tratamos desde el momento que entra el paciente por la puerta, tratamos sus características o sus condiciones. Tenemos que tratar al paciente en todas sus circunstancias, ¿no? El paciente cuando entra en el hospital entra con una historia detrás, como entramos todos y como la tenemos todos. Intentamos al alta del paciente el darle unas herramientas para que cuando pues, vaya a su domicilio, esté ya en la calle, pues que le sirvan para llevar una vida pues, más fácil dentro de lo posible y dentro de su situación. Mis compañeros de salud mental, cuando empezó la pandemia, pensaron eso, en que era necesario un tipo de soporte psicológico. Entonces se organizaron grupos para ayudar a los trabajadores, como también atención individual en consultas de psicología para los trabajadores, para los familiares o para los enfermos que habían pasado la COVID. Favorecer la expresión de los sentimientos, hablar sobre las experiencias que habían pasado durante la pandemia y ayudarles con diferentes técnicas de manejo de ansiedad, de relajación, de expresión de movimientos del cuerpo, para notar un poco y ver un poco cómo les afectaba el trabajo durante la pandemia. Mejoraron tanto de depresión como los niveles de ansiedad, o sea que resultó positivo, favorecía darles algún tipo de herramientas para que luego pudieran emplearlas en su trabajo o incluso en su día a día, porque no solo afectaba a nivel laboral, también luego repercutía en la familia, en las relaciones laborales. Todo eso fuimos tratándolo durante los grupos. Al ser algo para todos igual, una situación estresante, pues también nos puede hacer pensar pues, cómo lo hemos vivido, cómo lo hemos afrontado. Si vuelve a pasar, lo volvemos a afrontar, intentando obviamente siempre aprender de los errores que hemos podido cometer o no, y si para mejorar en el futuro, intentando eso, una perspectiva dentro de lo que llamamos salud mental positiva, de encarar los problemas, de aprender de ellos
y de mejorar en cada uno al nivel que pueda. Resaltar que no nos dé miedo el pedir ayuda. Yo creo que la gente sigue teniendo ese estigma con la salud mental y nos cuesta hablar sobre nosotros, sobre cómo nos sentimos, intentar pedir ayuda a diferentes profesionales de la salud mental, psicólogos, psiquiatras, enfermeras de salud mental. Yo sí que animo a que la gente, si necesita ayuda, si se ve desbordado en un momento dado, acuda a pedir esa ayuda. Para mí, la humanización es poner al paciente en el centro de la atención y verlo no solo como paciente, sino como persona. Para mí, la humanización es cariño y afecto. Para mí la humanización es pensar en la persona que hay en cada paciente. Para mí la humanización es tratar a los demás como te gustaría que te tratasen a ti. Para mí, la humanización es ayudar a todo el mundo que lo necesita. Para mí la humanización es ser agradable y empático con los pacientes. Para mí humanizar es ayudar y acompañar. Para mí la humanización es acompañar y escuchar al paciente. Para mí la humanización es la calidad de los cuidados. Para mí la humanización es cuidar tanto al paciente como a su familia. Para mí humanizar es empatizar. Para mí la humanización es dar una mano al paciente. Para mí la humanización es poner al paciente en el centro. Para mí la humanización es el amor hacia otras personas. Para mí la humanización sencillamente podría ser la vida. Para mí, la humanización es complicidad y empatía con el paciente. Para mí la humanización es hacer al otro lo que te gustaría que hicieran contigo. Para mí la humanización es apoyar al paciente que tienes delante. Para mí la humanización en un hospital es ponerse en el lugar del otro. Para mí la humanización es apoyarse entre las personas. La humanización para mí es fundamentalmente tener en cuenta los valores de la persona a la que estamos atendiendo.